Él justamente está con nosotros acá en el estudio, Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Reforma de Salud, bueno, que justamente impulsó el plan Auge. Algo sabe el doctor Sandoval de este tema. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes ¿Cómo ha estado? Invitarme y darme la oportunidad de conversar. Déjeme hacer una pregunta, Manuel. Bueno, ahí estábamos comentando en la introducción que hacía Andrea respecto de estos cánceres y bueno, y el Alzheimer que van al auge. ¿Cómo lo ve esto, la ampliación de esta garantía? Bueno, desde el comienzo el auge fue concebido como un sistema que iba a ir desarrollándose y creciendo a medida que se fueran cumpliendo las metas respecto de las enfermedades que ya estaban incluidas. Y efectivamente ha sido así. Se partió con el primer auge experimental, el auge piloto que se llamó, eran 3 enfermedades, después se pasó a 5, después se pasó a 20, después se pasó a 56 y así sucesivamente íbamos en 80 enfermedades. O sea que esa concepción está bien. Pero esta concepción traía digamos, una condición. Y la condición es que se resolvieran los casos que ya estaban. Y esa condición no se está cumpliendo. O sea, nosotros tenemos enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. ¿Ya? La diabetes que produce un gran daño en la población chilena. Sin embargo, de todas las personas que están inscritas en un programa de diabetes, ya sea en el sistema público o sistema privado, pero fundamentalmente en el sistema público, solamente el 10% está compensada. Y hay, y hay un 90% que no está compensada. ¿Qué significa eso? Que esas personas, a pesar de estar registradas, a pesar de que se le administran o se le proporcionan los medicamentos que permitirían controlar su nivel de glicemia, no lo están haciendo. Y por lo tanto se están produciendo en ellas las complicaciones. O sea, hay gente que de todas maneras llega más tarde, más viejos, digamos, pero de todas maneras llega a la amputación de extremidades inferiores, a la pérdida de la visión, a la insuficiencia renal, a todas las complicaciones que se producen con la diabetes en el largo plazo. Entonces, mientras no compensemos eso, la posición mía, por lo menos, es plantear, no ampliemos mientras no compensemos eso. No lo entiendo, entiendo, pero quiero profundizar un poco más en la idea, porque eso es relevante, es decir, cómo estaba pensado el sistema. Cuando usted dice que un porcentaje de esos casos se tenían que resolver, comillas, es decir, que uno era como preventivo, ¿esa era la idea? La idea es precisamente eso. Si usted es un diabético que empieza a tener diabetes a los 45, 50 años, lo atiende bien, puede llegar a tener una esperanza de vida igual y sin complicaciones que una persona que no tiene diabetes. El problema es que si no lo atiende bien, se producen estas complicaciones es una tremenda carga social. Fíjese que hay aproximadamente 20.000 personas que viven con diálisis y el 70% de los dializados son casos de diabetes no compensada. Entonces, ¿por qué no vamos agua arriba y actuar de manera que no se esté produciendo esos casos de insuficiencia renal que obligan a la diálisis? Y eso implica que hay que gastar más en un modelo de atención distinto, que sea un modelo de atención que acompañe a la gente, que la lleve realmente por un manejo de su condición que impida que se complique. Lo mismo pasa con la hipertensión, una enfermedad silenciosa que tiene gran cantidad de chilenos. Y igual, los hipertensos compensados son más que los diabéticos compensados, pero de todas maneras se producen enfermedades y complicaciones como el infarto cerebral, la hemorragia, la insuficiencia cardíaca y todas las complicaciones que acarrea la hipertensión. Ahora, doctor, ¿por qué ocurre eso? Porque claro, ahora vemos, se van aumentando, hay un tema presupuestario, es decir, se aumentan las enfermedades, pero es un tema de plata. ¿De qué es lo que es esto? Es un tema parcialmente de plata, pero es un tema sobre todo modelo de atención. La gente ha llegado a la convicción y cree que la atención buena es que le den un remedio. Y tiene una visión casi mágica, chamánica de la pastilla. O sea, la gente dice, no me venga con tanto régimen de cosas, deme la pastilla que hace falta. ¿Ya? Y cree que tomándose la pastilla se va a mejorar. Y eso no es así.
tiene que, junto con tomarse la pastilla, tiene que hacer ejercicio, tiene que mejorar su hábito alimentario, hay una serie de otras cosas que es necesario hacer para poder manejar estas enfermedades crónicas de manera que no se compliquen. Entonces, dado el estado en el cual estamos, donde efectivamente lo que está sucediendo es que la gente llega lo voy a utilizar mal seguramente, pero estado terminal o estado de enfermedad avanzada al sistema auge. Y el sistema auge, lo que entiendo que usted dice, se sobrecarga y por lo tanto necesita cada vez más dinero. Es digamos, una necesidad que va a ir creciendo. ¿Qué pasa? ¿Usted lo ve mal aspectado? ¿Cree que no hay que incorporar más enfermedades? ¿Cómo cree que de alguna manera el sistema auge, que ha aparecido también la salvación de muchas familias en este país, puede seguir siendo robusto, potente y significar un alivio para los chilenos? Pero fundamentalmente siempre se pone el tema del dinero como el tema fundamental, y no es el tema fundamental. Ya. El tema fundamental es el tema del modelo de atención. El modelo de atención a nivel de los consultorios, de los CEFAM, la atención primaria que se llama, es incompleto. Debe haber un modelo de atención mucho más completo, de acompañamiento a los pacientes. No la prescripción autoritaria de decirle, mire, tómese esta pastilla o haga este régimen, sino que llevarlo por el camino de enseñarle, de acompañarlo, de corregirle las cosas que está haciendo mal. Es decir, realmente acompañarlo, porque es una enfermedad que si se empieza a producir a los 45 años y las complicaciones empiezan a aparecer a los 60, uno tiene ahí por lo menos 15 años, que si va por un buen modelo de atención, con acompañamiento y no con autoritarismo, es evidente que puede conseguir mucho más en cuanto a compensar esos pacientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del cáncer? Bueno, el cáncer, en primer lugar, la otra cosa que es importante, desde el punto de vista de las políticas públicas, sí, uno siempre se confronta, cuando está en salud pública, a dos visiones, que en algún momento pueden ser complementarias, pero que no siempre son complementarias, sino que a veces se plantean como excluyentes. La visión es la visión sanitaria y la otra es la visión humanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? La visión sanitaria lo que consigue es aumentar la esperanza de vida de la población y disminuir la cantidad de discapacidades que se van produciendo a lo largo de los años. Y a eso se refiere explícitamente el artículo 13 de la Ley del Auge, que dice que para fundamentar la inclusión de enfermedades se debe tomar la carga de enfermedad. Y la carga de enfermedad consiste en medir los años de vida que tiene una persona, de vida saludable. Le voy a dar un ejemplo. Si una persona, en Chile los hombres tienen una esperanza de vida de 78 años. Si un hombre a los 60 años sufre de un infarto, de una hemorragia cerebral, y se muere, desde el punto de vista de las matemáticas, ese hombre está perdiendo 18 años de vida, ¿no es cierto? Eso, si esa persona, en lugar de morirse por ese derrame cerebral, tiene una hemiplegia, queda discapacitado, tiene 18 años de pérdida de vida saludable. Ya su vida no va a ser saludable, sino que va a ser dependiente y necesitará de tratamiento. Esos años de vida perdidos, ya sea por muerte prematura o por discapacidad, se suman. Lo que uno pretende es que disminuir los años, la pérdida de años de vida saludable. Y por eso, ustedes entenderán que cuando uno disminuye la mortalidad infantil, si un niño en vez de morirse al año de vida, vive hasta los 70, está ganando 70 años de vida saludable, ¿no es cierto? Entonces, por eso la dedicación a los primeros años de la vida. Y por eso, por ejemplo, en el auge nosotros pusimos todos los cánceres en menores de 15 años. Porque si usted salva a los niños de 15 años, su esperanza de vida y su suma a los años de vida saludables de la población va a ser mucho más grande. O sea, cómo se elige la enfermedad, esa debiera ser la fórmula, digamos. La fórmula, ese es lo que uno llama el punto de vista sanitario. Ya. ¿Cómo mejoro yo la esperanza de vida de la población y cómo disminuyo yo la discapacidad en la población, que es muy importante? El otro punto de vista es humanitario. ¿Cómo alivio yo el dolor de la enfermedad? ¿Y cómo alivio yo la carga que significa la enfermedad
para las familias. Estamos conversando, ustedes escuchan al doctor Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Reforma de Salud, que impulsó el Plan Auge. Ahora, doctor, siempre la salud pública está en el debate nacional y todo aquello. Se lo quiero preguntar desde el punto de vista de la gestión, de la capacidad del desarrollo de estos planes que usted nos está comentando. ¿Cómo lo observa usted? En el sentido, o sea, no tengo ninguna duda que está el personal ad hoc, pero ¿qué pasa? Que está esta permanente crítica de las personas y todo lo demás. Bueno, pasa de que hay un modelo de atención que es un modelo de negocio fundamentalmente. Y cuando el negocio se mete en la salud, lo que busca ahí es la ganancia, no la salud. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y cuál es el negocio que hay aquí? El negocio es que se les convence a la gente de que lo que necesita de ellos es que lo vea un especialista. Y todo tiene que ser dado por la atención especializada. En circunstancia de que el mayor impacto que uno tiene sobre las enfermedades es su atención precoz por el generalista. Un ejemplo. ¿Ya? Nosotros teníamos mortalidad de 1000 niños, de menos de un año. 1000 niños se morían en el año 90 por enfermedad respiratoria durante el invierno. Se implementó la campaña de invierno. Y la campaña de invierno resultó que al año 2000, 10 años después, se murieron solamente 20 niños. O sea, se disminuyó por 50 veces, se dividió por 50 veces. ¿Y eso por qué? Porque los especialistas respiratorios le enseñaron al médico general del consultorio, a la enfermera del consultorio, al kinesiólogo del consultorio, cómo manejar desde el primer día las infecciones respiratorias agudas de los lactantes. Ahora, si lo entiendo bien, quizás lo que hay que hacer entonces es, a lo mejor entonces tenemos mal concepto, no es invertir o seguir aumentando el auge, sino que a lo mejor esos mismos recursos, como son algo escasos, hay que llevarlos al CEFAM o lo que usted dice, a la atención primaria, de manera que engrosar ahí el personal, las condiciones, y no seguir aumentando el auge como que uno se siente aliviado, o digamos, hoy está en el auge. Yo leo la noticia, leo la noticia y digo el auge, qué alivio, hay una cantidad de cánceres que están ahí. Y a lo mejor es lo contrario, ¿no? A lo mejor debiéramos de destinar dinero a la parte primaria. ¿Eso dice usted? Bueno, sin duda es eso. El problema de que el mayor gasto se produce en el especialista. Y en consecuencia, como el sistema está contaminado por el tema de la ganancia, llevar el paciente al especialista es mucho mejor negocio que mantenerlo en la medicina general. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dese cuenta usted que más o menos aquí en el país tenemos que se gastan unos 4 a 5 millones de dólares al día en el área de salud. O sea, es mucha plata. Esa plata, si fuera mejor empleada y mejor distribuida, tendría mucho más impacto en la salud de las personas. Si usted mejora mucho la atención primaria, tiene menos gente en los hospitales. Y el problema aquí no diríamos esos atochamientos de los hospitales, porque muchos de esos atochamientos son enfermedades que si se atienden precozmente podrían resolverse en la atención primaria. Y ya le di el ejemplo de los niños que antes terminaban atochando los hospitales. Hoy día eso no se produce de tal manera. En consecuencia, la campaña de invierno que se hace en los CEFAM, que se hace en los consultorios de atención primaria, tiene un impacto brutal. Usted podría hacer lo mismo con una campaña de diabetes, una campaña de hipertensión, una campaña de un mejor manejo de los depresivos, que tenemos gran cantidad de personas depresivas atendidas por el auge. Ahora, la otra cosa, y el otro dilema que uno se le plantea es lo humanitario. ¿Cómo, por qué voy a dejar yo sin tratamiento a alguna persona que eventualmente podría tener tratamiento? Aunque no asume, porque la mayor parte de estos cánceres, la mayor parte de ellos, más del 60%, se producen en personas de más de 60 años. O sea, la cantidad de años de vida que suman a la esperanza de vida de la población es muy baja. Entonces, no es el impacto sanitario lo que nos preocupa, es el impacto humanitario. ¿Podemos hacer algo por esta gente? ¿Podemos prolongar la vida? Sobre todo, ¿podemos prolongar la calidad de vida? Y ahí uno tiene que hacerse varias preguntas. ¿Cuáles son de estos cánceres los que tienen la mejor probabilidad de mejorar su calidad de vida
y de mejorar su esperanza de vida al tener una cobertura como la que da el agua. Oiga, doctor, es muy interesante. Ha escrito una enorme cantidad de personas respecto a este tema, pero quiero aprovechar su presencia en el programa, preguntarle por otra cosa, su experiencia también en el gobierno y todo lo demás, en el Estado. Es por esta situación del COMPIN. ¿Por qué ha costado tanto dar una solución a las personas que tienen licencia y todo lo más? Ahora se están anunciando medidas aparentemente bien drásticas, pero no sé cómo ve usted ese tema. ¿Qué ha pasado ahí con el COMPIN? Bueno, en primer lugar, usted sabe que el Ministerio de Salud se dividió en dos subsecretarías, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sí. La Subsecretaría de Salud Pública, y cuando se planteó la ley del auge y la ley de la organización del sistema de salud, nosotros pensábamos que al autonomizar la salud pública de la atención médica, íbamos a generar más recursos para la salud pública. Y esta podía ser mejor. Sin embargo, sigue siendo el pariente pobre. Ahí sí que se necesita más plata. Se necesita invertir en tecnología, es decir, necesita la licencia automática electrónica. Debería ser pan de todos los días. Y todavía no se implementa la licencia electrónica. Y tiene que ir la gente con los papeles y declarar y todas las cosas. Y es un tremendo engorro burocrático y maltrato de las personas. Entonces, mientras la salud pública, la Subsecretaría de Salud Pública siga siendo la pariente pobre y no se le entreguen recursos para hacer todas sus tareas en forma satisfactoria, evidentemente no va a haber capacidad de atender todas las demandas que se plantean, porque salud pública tiene que ver la calidad del alimento, tiene que ver todo el tema del manejo de la basura, tiene que ver la calidad del agua, tiene que ver con las licencias, es decir, con los medicamentos, con las farmacias, todas esas cosas. Hay una multitud de tareas de salud pública que es necesario cumplir y que para ello es necesario darle recursos. Y tiene muy pocos recursos la Subsecretaría de Salud Pública. Y mientras esto siga produciéndose, va a ser muy difícil que cumpla a cabalidad su función, como pasa con la COMPIN. Bien, queremos darle las gracias al doctor Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas y exsecretario ejecutivo de la Comisión de la Reforma de Salud que impuso el Plan Auge. Gracias, doctora, gusto verlo. Muy amable, gracias por haber venido. 8 en punto, pausa, volvemos de inmediato al programa. Es la hora de Andrea Moleto y Antonio Quinteros en la 88.9.